A continuación, según el programa, tiene la palabra doña Inés Alicia Castellano, que nos va a hablar de la situación de los medicamentos huérfanos en Iberoamérica. 15 minutos, por favor, Inés. ¿Cuál es? Bueno, buenos días a todos. Agradezco a los organizadores, agradezco a todos los que se acercaron y están presentes hoy. Y bueno, me toca presentar la situación de los medicamentos huérfanos en Latinoamérica. Bueno, aproximadamente un 6% de la población podría llegar a tener una enfermedad poco frecuente. De ellos, un 70% no tienen diagnóstico definido. El tiempo para llegar a ese diagnóstico hace que la enfermedad lo más probable es que se complejice, ocasionando un empeoramiento de la situación para la persona, para la familia y para el sistema de salud en general. Encontramos en Latinoamérica un panorama, una realidad muy heterogénea y que a su vez es distinta dentro de cada país. Las nuevas tecnologías contribuyeron a acortar la odisea diagnóstica, pero la situación en relación a coberturas y a diagnósticos persiste. Encontramos una gran desigualdad, una gran inequidad, una gran brecha. Hay muchas diferencias, muchas similitudes y muchas diferencias en general en relación entre los países. Hay países donde contamos con normativas específicas vinculadas a enfermedades poco frecuentes. Hay diferencias en relación a la definición de lo que es una enfermedad poco frecuente, en relación a su prevalencia. Hay normativas vinculadas a medicamentos de síntesis o medicamentos biológicos o no, y también en relación a lo que es específicamente medicamentos huérfanos. Hay poco desarrollo de tecnología en la región en general, poca producción local de medicamentos, que complejiza todo, como podrán imaginar, y hay poca registro de datos de información, que sería fundamental para poder encarar acciones concretas. En general hay pocos registros, poca sistematización de la información y comunicación entre los países también. Los accesos a los servicios de salud son desiguales según el lugar donde vivan las personas y según el tipo de cobertura que tengan. En general nos encontramos con sistemas fragmentados de salud, sistemas fragmentados y sistemas segmentados. Generan una gran brecha de desigualdad en lo que tiene que ver con acceso a todo, a la posibilidad de contar con un diagnóstico, a la posibilidad de contar con un tratamiento cuando el tratamiento está disponible o a las terapias que conlleven. Y bueno, la diferencia, como dije, en relación a la capacidad de recursos de las personas y capacidad vinculada a su cobertura, a su nivel de cobertura. Hablando de las normativas, como dije antes, contamos con normativas específicas vinculadas a enfermedades raras o poco frecuentes, o huérfanas o catastróficas. También encontramos diferencias en la denominación de las mismas en países como Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Panamá y Ecuador. En el caso de México no hay una normativa específica, pero dentro de la Ley de Salud consideraron, con una modificación, consideraron tener en cuenta las enfermedades raras. Uruguay, Guatemala, Venezuela, Paraguay tampoco tienen ley específica. En el caso de Chile no hay una ley específica, está la ley Ricarte Soto, que tiene que ver con cobertura de medicamentos de alto costo, que en algunos casos incluye algunas patologías, pero no podemos decir que sea una ley de enfermedades raras o poco frecuentes. En relación a la posibilidad de tener más derechos, podemos sumar también todo lo que tiene que ver con normas relacionadas con derechos humanos y vinculadas a leyes de discapacidad, que en los casos en que la patología además suma temas de discapacidad, en eso se pueden anclar los pacientes para asegurar derechos,
y lo que tiene que ver con detección de anomalías en el momento del nacimiento. Aquí nuevamente volvemos a encontrar distintas formas de denominarlo. Según los países podemos hablar de pesquisa, tamizaje, cribado. Y bueno, quienes estuvieron ayer tuvieron la posibilidad de ver también la diferencia en patologías que pueden estar incluidas o no en esta prueba. En relación a la prevalencia, aquí encontramos también gran diferencia. La mayor parte de los países se basa en lo que establece la Organización Mundial de la Salud, que habla de que una enfermedad es poco frecuente cuando afecta al menos a 1 cada 2.000 habitantes. Sería el caso de Argentina, Chile, Guatemala, México y Panamá. Encontramos Brasil, que habla de 1 cada 1,3 casos cada 2.000 habitantes o 65 cada 100.000 habitantes. Ecuador, 1 cada 10.000, Colombia, 1 cada 5.000. Encontramos el caso de Perú, que contando con una ley, en el momento en que se reglamentó, el reglamento estableció que una enfermedad es poco frecuente cuando afecta a 1 cada 100.000 personas. Está teniendo en cuenta las ultra raras, dejando fuera a una cantidad enorme de población. Obviamente, las organizaciones están movilizadas tratando de revertir esta situación que tanto los afecta. En relación a los registros, Colombia cuenta con un registro que establece la obligatoriedad de censar, pero no es completo, podemos hablar que cuentan con un subregistro en realidad. Argentina, según la ley, debería tener un registro, deberíamos tener, pasados 8 años aún no lo tenemos. Desde la Federación trabajamos en la creación de un registro que fue presentado a las autoridades. Y noticia de ayer, estamos a punto, está en legales, estamos a punto de poder firmar el convenio y poder avanzar en conjunto con la cartera sanitaria en finalmente poder registrar a los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Bueno, el hecho de contar con un registro nos da datos fundamentales para poder, a partir de ellos, poder encarar políticas públicas. Otra ausencia que encontramos es de planes nacionales. Escuchábamos ayer que tuvimos la posibilidad de estar en el hospital de la Arrixaca, lo dije bien, ¿no? El plan que tienen aquí en Murcia, que es maravilloso. Bueno, no contamos en general con planes vinculados a estas patologías. En general no hay planes fijos que tengan que ver con salud, menos con enfermedades poco frecuentes. Y bueno, se avanza por impulsos, sin dar respuesta a las necesidades, sin medir los resultados, sin modificar a lo largo del camino el sentido hacia dónde se tiene que ir. Es parte de la realidad que nos toca y de la que intentamos modificar. Bueno, obviamente que en relación a poder encarar políticas públicas vinculadas a medicamentos, algo que es fundamental, un desafío previo, es poder contar con un diagnóstico. Es otra de las realidades en las que hay dificultades. Los ensayos clínicos, no hay una normativa común, una armonización en las normativas que permita que los pacientes puedan reclutarse fácilmente y que puedan haber ensayos clínicos regionales que puedan favorecer la inclusión de pacientes en ensayos, que muchas veces es la única posibilidad de algo que se acerca a un tratamiento para algunos de ellos. En general encontramos barreras en el acceso. Los tratamientos en general inevitablemente son de altísimo costo y hay poca disponibilidad de medicamentos, poco acceso de medicamentos y mucha burocratización en los procesos. Voy a ampliar luego. Encontramos dos universos absolutamente distintos en lo que tiene que ver con Europa y América Latina. En países donde existe un sistema único de salud, como podría ser el caso de España, Reino Unido, otros países, hay una red pública que es la gran compradora y que puede pelear el precio de los medicamentos. Puede ejercer presión en los mercados. En Latinoamérica la situación es otra. Hablamos, como dije antes, de una fragmentación y una segmentación del sistema. Son varios los agentes que realizan las compras. Cada provincia, a su vez, cuando estamos hablando de provincias, departamentos, como hablábamos en otros de los países se los llama, se manejan en forma independiente. La posibilidad de pelear por un valor del medicamento se complejiza mucho.
y se suma al gasto de bolsillo, que muchas veces hay un porcentaje variable que puede ser importante, que queda a cargo del paciente, de la familia. Podríamos hablar que existen 3 modelos de acceso a los medicamentos. El de tipo universal, como sería el de aquí en España, donde hay una selección de los medicamentos, existe protocolización que indica qué medicamento corresponde que sea aplicado para la enfermedad en determinado estadio de la misma, y podría ser lo más cercano a lo que encontramos en Brasil y Costa Rica. Hay otros países donde encontramos lo que se llama discriminación positiva, donde se protegen algunas patologías que son incluidas con cobertura, por más que se hable de un sistema universal de seguro social, pero sigue habiendo una fragmentación, y podría ser el caso de Chile, como hablé con la ley Ricarte Soto, y el caso de Uruguay. Y luego una cantidad más importante donde hay una gran fragmentación y no son sistemas universales, donde hay varios sistemas en convivencia de aseguramiento de salud, y esto ocasiona una gran fragilidad ante el gasto en el sistema. Sería el caso de Argentina, de Colombia, de México, por ejemplo. Toda esta situación ocasiona un gran desequilibrio en las cuentas del Estado. No hay una búsqueda de soluciones que terminan resultando eficientes. Encontramos dificultad para poder aprobar. No todos los estados tienen leyes claras vinculadas a aprobación de medicamentos, lo cual deja abiertas las puertas a medicamentos más baratos, pero que no son seguros ni eficaces, pero son los que se ofrecen a la población. Hay procesos de compras indefinidos, extremadamente largos, burocráticos. En algunos casos incluyen situaciones engañosas y no claras, trámites a veces que llegan a convertirse en perversos. Se demora tanto la aprobación de un medicamento que cuando el paciente llega a superar determinada edad, como es el caso de México, que si es diagnosticado después de los 10 años no tiene el tratamiento, pareciera que a propósito prolongaran los tiempos para que ese paciente no tenga la posibilidad de tener cobertura. Y la situación distinta que se plantea entre las poblaciones rurales y las poblaciones de las grandes capitales, que tienen distintas posibilidades. Se tiene muy poco en cuenta la evaluación de las ganancias o las pérdidas sociales vinculadas a las enfermedades, y de qué manera esto impacta en los sistemas de salud, como para que eso motive a tomar medidas resolutorias. Y se buscan otras opciones, buscando mayor acceso a la población de los medicamentos, esperando que sean soluciones. Surgen los biosimilares, que parecen ser más accesibles. Lo que encontramos en la región es que no siempre son más accesibles en lo que tiene que ver con costo. Muchas veces están al mismo nivel en valor que los medicamentos biológicos de referencia o los superan. Y no está claro dentro de las normativas el tema del intercambio o la sustitución, con lo cual, más que una ventaja, a veces puede transformarse en un riesgo para los pacientes. Este es un panorama de las distintas situaciones en relación a los biosimilares y a la posibilidad o no de tener cobertura, de tener normativa, en los distintos países, de estar trabajando en ellos. Está la intención de trabajar, pero no avanzan en la velocidad en que avanzan los medicamentos y se resuelve sobre los pacientes en relación a su uso. Es así que surgen las bioredes, donde se organizan los países para buscar a nivel regional generar garantías para que las personas puedan acceder a medicamentos seguros, eficaces y de calidad. Tenemos la Biored Brasil, la Biored Sur, donde forma parte Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, la Biored Colombia, la Biored Perú y la Biored del Caribe. Es fundamental poder contar con normativa clara en relación también a la farmacovigilancia, ejercer una farmacovigilancia clara y efectiva y un monitoreo de los efectos secundarios que puedan tener los medicamentos. Y concientizar a los pacientes acerca del derecho y la obligación que tienen de reportar efectos
y de poder hacerlo, aunque en algunos países, como es en el caso de Chile, los pacientes no tienen esa posibilidad. Es importante modificar esas situaciones. Dentro del trabajo de Biored Sur, por ejemplo, hace unos años elaboramos un manual de farmacovigilancia para dar información a los pacientes en general y a todos sobre qué es farmacovigilancia principalmente y de qué manera se puede reportar y por qué es importante hacerlo. Otra de las diferencias que encontramos es en relación a la posibilidad que tienen los países desarrollados de producir medicamentos y nosotros, países en vías de desarrollo, que tenemos poca posibilidad de producirlos, con lo cual nos ubica en una posición de inequidad y de menos poder de negociación. Aquí es importante que los países tengan la voluntad y el poder de actuar en forma conjunta. Un buen ejemplo es las negociaciones que se hicieron a través del UNASUR. En forma conjunta se pueden negociar y bajar el precio de los medicamentos. Se puede conseguir un precio del medicamento mucho menor que el que se conseguiría si se gestiona en forma individual. Para esto vuelvo a la importancia de poder contar con registros. En la medida en que se tenga registros, se puede tener información de cuáles son los medicamentos que se necesitan, cuáles son los que ingresan por uso compasivo, cuáles son los pacientes para determinadas patologías, la cantidad de pacientes, y en base a eso cuánto es lo que hay que comprar y cuánto es lo que se puede negociar en conjunto, y poder sumar a países con poca cantidad de pacientes por patología en una compra más amplia y que tengan la posibilidad de acceder a adquirirlos a un costo menor. 2 minutos. Bueno, en relación a distintas estrategias para conseguir precios, para conseguir comprar, que se están intentando como negociación de precio por país, que es lo que ya dije. La fabricación pública de medicamentos es algo a lo que se busca, pero no tenemos demasiadas posibilidades. Gastos compartidos. Voy avanzando, perdón. Evaluación de tecnologías sanitarias. En algunos de nuestros países tenemos agencias, en otras no. También es importante para asegurar que el medicamento disponible sea el mejor para el paciente, el más seguro, pero es fundamental que no se tenga en cuenta en el momento de la evaluación únicamente el tema del costo, que se tenga en cuenta también el valor de lo que representa ese medicamento para el paciente. Como novedad y como cosa buena a tener en cuenta, en Argentina hay un proyecto de ley de creación de una agencia que no prosperó. Mientras tanto funciona una comisión técnica de evaluación de tecnologías sanitarias, y la semana pasada se aprobó, se le publicó en el boletín oficial, un manual de funcionamiento de la mesa de pacientes, donde está claro y está por escrito que los pacientes van a formar parte de todas las mesas en todo el proceso de evaluación de los medicamentos, y eso es algo hacia lo que tenemos que tratar de ir, ponerlo como meta, como objetivo. No decidir sobre los pacientes sin los pacientes en el proceso. Un tema que avanza a paso firme en toda la región es el tema de la judicialización, porque a pesar de contar con normativa, el acceso se ve restringido. No todos los países tienen la posibilidad del mismo modo. Da soluciones individuales, no son soluciones de fondo, y no dejan de tener un riesgo, porque quien decide sobre el tratamiento, sobre el acceso al tratamiento, no es un médico, sino que es un juez que obviamente no conoce, con el riesgo que eso implica tanto si dictamina en forma negativa como si dictamina a favor. Hay acciones de incidencia en las que tendríamos que unirnos, sumarnos, como es el hecho de que en la reunión de alto nivel en Naciones Unidas la cobertura universal de salud incluyera a los medicamentos, a las enfermedades poco frecuentes para ser consideradas, o la acción que se realizó de pedir transparencia en relación al mercado de medicamentos. Eso es algo que nos implica a todos, que nos impacta a todos, y tenemos que sumarnos en este tipo de acciones. Bueno, todos los actores que están implicados en lo que tiene que ver con nuestra salud, que están en juego. Y bueno, una situación que también nos atraviesa a todos, elecciones recientes en varios países, no tan recientes, pero que están bastante nuevas en Brasil, México y Colombia, por cambiar ahora en Argentina, Uruguay y Bolivia. En Chile no tiene que ver con un cambio de gobierno, pero sí hay una crisis muy importante que está viviendo el pueblo.
Y esto obviamente impacta en todos los planes que tienen que ver con enfermedades poco frecuentes y en el lugar que ocupan en las prioridades en el sistema de salud. Ante esta situación de cambios es importante que los líderes de organizaciones de pacientes nos pongamos fuertes y que tratemos de finalizar el trabajo que ya habíamos iniciado, de terminar de comprometer a las organizaciones, al Estado, para que pueda terminar con lo que empezamos felizmente, que no se pierda todo el trabajo que hicimos, y trabajar con las nuevas autoridades que asuman, como para construir un marco importante que dé respuesta a las necesidades de todo el colectivo que representamos. Muchísimas gracias a todos.